Como ocurre cada sábado, llega este momento especial que compartimos junto a ustedes. Un programa donde tu voz y opinión vale. Somos Encuentro para el Cambio. Como cada sábado en la conducción, el doctor Marcelo Puertas y la diputada nacional Patricia Jiménez. Amigas, amigos, con ustedes, los conductores. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? La verdad es que esta semana, semanas intensas, últimos días de campaña. Íbamos a tenerlo presente, pero se ha complicado la agenda, entonces no queremos dejar de tener con nosotros a Fernando Iglesias, que nos está visitando esta semana en la provincia. Es un orgullo que puedas compartir un ratito con nosotros, Fer. Vos ya nos estás escuchando. Te voy a dejar que te salude Marcelo, mi coequiper aquí en la radio y coequiper en la ruta política de todos los días. ¿Qué tal? Buen día a todos. La verdad que es un gusto inmenso tener a Fernando por lo menos en contacto telefónico, ya que no sería justo definirlo solamente como un periodista. Para mí personalmente es un referente en relación a plantear distintos tópicos que han ensombrecido la historia argentina, y la verdad que es un gusto inmenso que podamos tener acceso a él y a sus pareceres respecto a distintos tópicos. Hola Fer, ahora sí me puedes saludar. En Mendoza, una provincia tan linda, siempre un recibimiento muy cálido por parte de todos, y bueno, nada, gracias también por las palabras completamente justificadas, pero muy elogiosas. En el marco de tu visita, que sabemos que está vinculada a la presentación de un libro, nosotros consideramos que es importante que, si está dentro de tus posibilidades y si querés hacerlo, que nos dé una visión de cómo ves este proceso en el cual estamos inmersos, de elecciones que se denominan de medio tiempo, legislativas, como queriendo minimizarlas. Para mí son muy importantes porque significa la ratificación de la ciudadanía argentina de un sesgo o de una línea o no. Sería interesante que vos nos digas cómo se visualiza este proceso desde la capital federal y también dentro de las otras provincias que ha recorrido, cuál es la interpretación de estas elecciones. Bueno, precisamente el libro se llama El año que vivimos en peligro, y arranca explicando que el año que vivimos en peligro no fue un año, sino que son prácticamente dos. Arranca con cuando Cambiemos asume el gobierno, y todavía no terminó. Depende justamente de estas elecciones que termine o no termine, porque el libro yo lo escribí justamente para tratar de hacer presentes y de hacer notar las extraordinarias dificultades que tuvo que sortear este gobierno. Me parece que no hay, inclusive en los propios votantes de Cambiemos, no hay una conciencia plena de la dificultad que tuvo enfrentar una situación de crisis económica que era muy similar a la que la Argentina cómoda que dejó Cristina, se parecía mucho a la Argentina incómoda que se desbarrancó en el 2001, y no lo digo simplemente por evaluación subjetiva, sino porque, como muestro en el libro, los índices macroeconómicos mostraban que la Argentina iba directamente a una crisis de gran escala como la del 2001-2002, y además lo tuvo que hacer con un poder político mínimo, ¿no? Cambiemos tiene un tercio de los diputados, un quinto de los senadores, 5 gobernadores de 24, es el gobierno estructuralmente más débil de la historia de la democracia argentina. Entonces me parece que sí que el saldo de estos 2 años es absolutamente positivo, y me parece que la gente ya en paso lo ha entendido aquí, se ha volvido a reivindicar esa voluntad de cambio que se expresó en el 2015, y que yo estoy seguro, confiado, aunque no hay que aflojarse, que el 22 de octubre va a volver a reafirmarse y con más fuerza. Tal cual. Yo mirando las variables macroeconómicas, Fernando decía, si bien tuvimos una pequeña
discrepancia entre lo que planificamos para el 2016 del 2,8%, miramos años hacia atrás y la discrepancia en los últimos 13 años había sido más del 18%, o sea, la distorsión entre lo que se planificaba y finalmente se hacía. Además, teniendo un año de elecciones, ha habido un fuerte ajuste en lo que es la parte cambiaria y, o sea, no hemos hecho demagogia este último año, creo que eso hay que seguirlo marcando porque lo que vos marcas como una debilidad, esto de ser pocos, de ser un gobierno en minoría, creo que nos hace más fuerte porque nos tiene que fortalecer los valores. A veces los argentinos nos relajamos cuando alguien tiene la mayoría y pensamos que anda todo bien y no miramos los detalles de las cosas. Creo que este presupuesto 2018 con un fuerte impacto en la inversión va a hacer que los argentinos empecemos a pensar en un país en serio. ¿Cómo lo ves eso vos en la calle, que estás ahora de campaña? Sí, sin duda. Me parece que es muy claro que algo que veníamos diciendo algunos muy en soledad en los debates televisivos y en los debates mediáticos, hace ya 3 o 4 meses que la economía finalmente había arrancado, estaba arrancando y que la perspectiva era para mejor y que íbamos a estar mejor cada mes y cada año. Se verifica hoy en la realidad. No es un crecimiento a ritmo de las tasas chinas, pero en el mundo se han acabado los crecimientos a ritmo de las chinas, y en la Argentina las dos experiencias de crecimiento de 3-4 años las tasas chinas, que fueron los primeros 4 años de Menem y los primeros 4 años del kirchnerismo, terminaron como terminaron. La gran noticia no es tanto que el país esté creciendo en el año 2017, que es un año electoral, sino que va a crecer y aún más en el año 2018, que es un año no electoral, y es la primera vez que esto sucede desde el año 2010, porque desde el año 2010 en adelante el país creció siempre en los años electorales, porque le aplicaron un doping económico que se pagaba en el año no electoral, con una caída del crecimiento, y el 2018 va a ser el primer año no electoral desde 2010 que el país va a crecer, ¿no? Y lo va a hacer también con una perspectiva de largo plazo, porque la economía está creciendo al 3%, pero la inversión está creciendo por arriba del 10%, y eso quiere decir que hay sustentabilidad y que nos enfrentamos a un periodo que, a menos que haya perturbaciones externas, va a durar por lo menos 4 o 5 años de crecimiento de estas tasas. Y eso es asomarse a un nuevo país, como es asomarse a un nuevo país el hecho de que por primera vez desde 1928 un gobierno civil no peronista termine su mandato, cosa que no sucedía desde la época de Alvear. Tal cual. La verdad es que además de esto hay entrado por Senado un proyecto de reforma fiscal que si tantos senadores se acuerdan con sus gobernadores, creo que eso haría el salto cualitativo para la Argentina. Es un proyecto muy importante, a vos te va a tocar seguramente, en cuanto asumas tu banca, trabajar sobre ese proyecto. Creo que es una de las cosas que nos va a dar calidad institucional a nosotros. ¿Qué proyecto te referís? Uno de reforma fiscal que ha entrado por Senado, sí, no, claro, no, que te aseguro que es un proyecto brillante. No creo que lo lleguemos a tratar este año, así que es un regalo que le vamos a dejar a los diputados para el año que viene. Quizás Senado comience. Es un proyecto que realmente va a necesitar mucho tiempo de debate, sobre todo en un primer momento con los gobernadores, pero lo que he visto del proyecto vale la pena que los argentinos sepan que estamos trabajando por una economía en serio, que el ministro hable de una economía pensando en que vamos a empezar a trabajar seriamente o a achicar el déficit en el 2019, nos está diciendo, no les estoy mintiendo, estamos creciendo en la inversión, esto es un proceso lento, pero no le vamos a meter la mano a los argentinos con la inflación. Estamos bajando la inflación en números posibles. Es una de las cosas que creo que justamente yo destaco mucho en mi libro, y es porque realmente ha pasado desapercibida. No hay muchos casos en la historia económica mundial en que un gobierno logra sacar a un país de una recesión de 4 años al mismo tiempo que baja la inflación. Porque ya de por sí son un objetivo difícil de sacar a un país que tiene 4 años de recesión, ponerlo a crecer, y es una cosa difícil también bajar la inflación y bajarla rápidamente, porque estamos hablando de índices que
Y este gobierno no solamente logró ambas cosas en forma simultánea, y eso es verdaderamente raro, es un caso que merece ser estudiado, porque es muy raro en la historia mundial que se logren conciliar esos dos objetivos, como se logró conciliar el objetivo de bajar, aunque fuera poco, la carga impositiva y el déficit fiscal. Al mismo tiempo se está haciendo una red se está llevando adelante un plan de renovación y de construcción de infraestructura como no se hacía en muchísimas décadas en la República Argentina. Y eso me parece que no es todavía correctamente valorado en el impacto que va a tener en generar un país que sea sustentable, que no andemos a los saltos de años de manteca al techo para después arrancarnos y ver cómo crece la pobreza, la indigencia y la marginalidad, como nos ha pasado tanto con el menemismo como con el kirchnerismo. De hecho, en las economías, y lo dejo Marcelo que tiene una pregunta ahí, en las economías regionales es donde sentimos esta gradualidad, porque en general cuando arranca la economía, las economías regionales tenían como más fuerza. Esto en las economías regionales, por eso todavía se siente, ha sido un poquito más lento, pero seguramente cuando esa infraestructura sea realidad y no tengamos que pagar costos de Jujuy o de Mendoza al puerto de Buenos Aires más caro que lo que nos sale sacar un producto de Buenos Aires a Europa, los argentinos vamos a ver que esto es a largo plazo. Sí, por Buenos Aires, Europa, o por Valparaíso al mercado asiático. Hay un trabajo que hacer en el tema infraestructural que tiene un impacto directo, ¿no?, en un país que tiene que ser más federal, que no puede tener un solo centro de desarrollo monstruoso, una cabeza de Goliat, y el resto en condiciones de infraestructura cero, que es como estamos en este momento, ¿no? Y por supuesto la reforma fiscal y la reforma de muchos otros aspectos, como el laboral, hay muchísimas leyes estructurales que yo creo que van a ser muy importantes, porque no hay que olvidar que llevamos este gobierno durante 2 años, básicamente lo que ha hecho es atajar penales, es decir, es evitar que el país fuera a la crisis, tratar de salir del cesto, del default cambiario, de las tarifas inexistentes que eran la herencia que habían dejado, que era una especie de doping económico que hacía que no estallara la crisis, pero que aseguraba que la crisis estallara en el breve término y de la peor manera. Entonces, simplemente salir de ahí, animarse a hacer lo que no hizo la Alianza, que no se animó a salir de la convertibilidad y a los 2 años lo pagó con la crisis del 2001, fue una tarea enorme que se hizo con muy poco poder político y que merece reconocimiento. Pero ahora también es importante el voto del 22, no solamente para confirmar esta voluntad de cambio, sino también para darle al gobierno el empuje y los instrumentos políticos necesarios para encarar reformas de más largo plazo que la Argentina necesita si quiere transformarse en lo que nunca debió dejar de ser, un país avanzado, un país con niveles de bienestar crecientes, un país de clase media donde todo el mundo podía aspirar a un determinado nivel mínimo de bienestar y a que sus hijos vivieran mejor que él. Fernando, el otro día charlando con unos ciudadanos acá en el departamento respecto de lo que significaban estas elecciones, discutíamos o pensábamos que estábamos justo parapetados en el punto de inflexión de un cambio de paradigmas. Y lo ejemplificábamos con el tema de la palabra ajuste, que desde un punto de vista de algunos sectores políticos está basada en un prejuicio, tomada como algo negativo, en desmedro de los sectores populares, en beneficio de los sectores con riquezas concentradas, en síntesis, algo que es perjudicial a las mayorías. Y de otro punto de vista, evaluamos que ajuste es, de acuerdo a la terminología de nuestro idioma castellano, es ordenar lo que está desajustado, es tratar de ordenarlo en beneficio de todos, de las mayorías y también de las minorías, pero no en desmedro de ningún sector minoritario o mayoritario en particular. Este cambio de paradigma que nosotros evaluamos me parece que es por lo menos filosóficamente, el centro de lo que estamos discutiendo hoy. Visualizo que gran parte de la oposición, fundamentalmente el peronismo, se
parapeta, se disfraza detrás de conceptos que tergiversa en pos de llegar a una falacia que en definitiva es ensombrecer lo que se está discutiendo. La pregunta que te quiero hacer, más allá después de este juicio que he manifestado, que sería interesante que me dijeras si estás de acuerdo o no, y segundo, esta discusión filosófica que vemos desde el interior del país, en la cual estamos inmersos, todo el país, en donde algunos interpretan como que A es A y otros interpretan como que es B o que 2 más 2 es 6. ¿Realmente lo ven de esa manera como lo vemos nosotros acá en Mendoza o la discusión pasa por otros ribetes? Mira, Marcelo, yo creo que la noticia más que a mí más me impresionó de las PASO no fue tanto el hecho de que efectivamente la performance electoral de Cambiemos fue mejor de la esperada. Para mí hay un dato que es muy impresionante. Los dos distritos donde está concentrado el núcleo de pobreza y de marginalidad más duro de la República Argentina son la primera y la tercera sección del conurbano. Loma de Zamora y La Matanza son los distritos típicos y todos los demás distritos que están alrededor de ellos, ¿no? Que son los dos más grandes. Ahí está el núcleo más duro de lo que no queremos ver en la Argentina y lo que hemos visto durante 12 años desparramarse por toda la Argentina. Es el lugar de los varones del conurbano, de la policía brava bonaerense, de la droga, del delito en connivencia con el sistema político y con el sistema judicial, es el lugar de la marginalidad, de la gente que no tiene los servicios básicos, que depende de los subsidios para vivir, de lo que algún habitante de ahí, el Toti Flores, llamó una vida de simple supervivencia, donde al máximo que puede aspirar es llegar al otro día. En esos distritos, el 90% de los distritos de la primera y la tercera sección del conurbano, es cierto, Cristina le ganó a Esteban Bullrich, pero también es cierto que Cristina sacó menos votos de los que sacó Aníbal en el 2015, siendo que Aníbal era el supuesto responsable de la derrota del kirchnerismo, ¿no? Pero Cristina sacó menos votos que Aníbal y Cambiemos, con Esteban Bullrich, sacó más votos que en el 2015. Es decir, la esperanza de cambio, la seguridad, la confianza en que el gobierno no es lo que dicen los populistas que hundieron este país, el gobierno de los ricos y para los ricos, sino que es un gobierno para todos los argentinos, para los ricos, para la clase media y para los pobres y para todos. Esa seguridad, esa confianza, esa ambición, esa ilusión, esa esperanza concreta de vivir en un país donde haya menos discursos a favor de los pobres, pero los pobres tengan agua potable y cloacas, están llegando al núcleo duro de la pobreza, que es la primera y la tercera sección del conurbano. El 90% de esos distritos, Cambiemos está creciendo y el populismo está bajando. Y yo creo que esa es la gran noticia, porque eso quiere decir que la esperanza de cambio está llegando a todos los rincones del país. Y estoy seguro de que eso está pasando también en todas las provincias. Los resultados electorales han sido conclusivos en ese sentido. Provincias que se vienen despertando de un largo medioevo, como San Luis, por nombrar una vecina, pero ha pasado también aquí en Mendoza, donde barriadas populares como Guaymallén o Las Heras ya se han expresado en el 2015 y se siguen expresando en forma creciente a favor de un cambio. Me parece que esa es la gran noticia que trajeron las PASO y que yo espero que se confirme y estoy seguro que se va a confirmar, aunque repito, no hay que respetarse y hay que seguir. Esta es una elección legislativa y la del 22 de octubre y cada voto cuesta, porque cada voto puede ser un diputado más, un senador más, y un diputado más y un senador más puede ser la diferencia entre que una ley se apruebe o una ley no se apruebe, y puede ser la diferencia, nos faltaron 15 votos en diputados para sacar a debido de la Cámara, ¿no? Entonces me parece que es muy importante no aflojarse, pero al mismo tiempo mantener el optimismo de que la Argentina va a confirmar esta voluntad de cambiar que se expresó en el 2015, que reafirmó las PASO, pero que va a poner
Bueno, Fer, no queremos abusar de tu tiempo, sabemos que vas a salir con nuestros candidatos a diputados nacionales en un ratito. La verdad es que vas a tener oportunidad de ver que en este año y medio hemos trabajado en la provincia, tanto como en el departamento, sin parar para que el cambio se note fuertemente, como dice el gobernador, en esta revolución de lo sencillo. Y estás en la casa de una amiga, en Luján, en la casa de Susana Balbo, vas a pasear el resto del día por Luján y vas a ver qué lindo está Luján, así que vamos a seguir avanzando, nosotros vamos a seguir haciendo fuerza desde este programa y esperamos que después que ganes y que ya tengas tu lugar en la Cámara, puedas visitar Mendoza y nos visites en la radio personalmente. Con muchísimo gusto, siempre vuelvo a Mendoza con entusiasmo, una provincia hermosa que descubrí en mi adolescencia de jugador de vuelo, que vinimos acá a ver un campeonato sudamericano que se jugaba acá, y recuerdo todavía la sorpresa de estar llegando con el tren y de ver los racimos de uva que estaban al alcance de la mano por la ventanilla. Es una imagen imborrable de mi juventud que todo el mundo recuerda, porque hay tanto optimismo, tanta civilidad. Es una provincia tan civil, tan bien educada, tan amable y tan cordial en el trato, que da siempre mucho de eso. Bueno, Fer, muchísimas gracias. Marcelo te saluda. Un abrazo grande, muchas gracias. Un placer tenerte en el programa. Muchos éxitos para el 22. Bueno, la verdad que un lujo. La idea era tenerlo acá, pero como decíamos, va a estar caminando con nuestros candidatos a diputados nacionales y no queríamos dejar de ver esta mirada aguda que tiene Fernando sobre la realidad del país, sobre la realidad de la política de este país. ¿Opinamos lo mismo? Sí, sin duda. Yo recuerdo hace 4 o 5 meses una entrevista que le hacen a Fernando, y respecto al tema de los datos de pobreza. Y él, con suma agudeza, destacó en 2 minutos. Dice, uno cuando tiene alguna falla, tiene un problema estructural de personalidad o de comportamiento, lo que primero hace con su terapeuta o personalmente es reconocer el error. No podemos revertir un error de personalidad si no nos reconocemos. Y en la vida diaria es así, y también pasa con las instituciones en los países. En la década ganada, esta década pasada, en donde el justicialismo reivindicó como que era una década ganada para el progresismo, para la ciudadanía, para el bien de todos los argentinos, nunca se hicieron mediciones concretas y exactas de que cuántos conciudadanos pobres teníamos. Se hablaba de que las políticas eran nacionales y populares para el bien de esos sectores, pero nunca se determinó cuántos pobres y excluidos teníamos. Nunca se identificó que cada vez teníamos más. Definitivamente esa actitud hipócrita, falaz y canalla, porque no reconocer lo que tenés y decir que estamos mejor, en realidad es una actitud definitivamente antipopular. Y Fernando lo destacó claramente en esta entrevista, y para mí me pareció magistral esto de lo que estamos hablando de los cambios paradigmáticos. El paradigma es una forma de pensar la realidad. Estoy convencido de que Cambiemos está tratando de cambiar esa concepción de la realidad y decir las cosas como son. Y no además, vamos a cambiar si nos mentimos. Volver a algo que nosotros hemos insistido mucho, que es el tema de los valores, porque el argentino en el fondo tiene esos valores, pero a veces parece que el paradigma que le muestra aquel que gobierna, decir esto de que roban pero hacen, está bien. Nosotros sabemos que no está bien. Robar no está bien. No está bien. Claro. No podemos aceptar que un dirigente, a quien hemos elegido para que conduzca los destinos del municipio, de la provincia, robe y digamos, pero hizo. No está bien. Vamos a seguir hablando del tema que voy a comenzar ahora, pero no quería dejarlo pasar. Esta mañana el municipio estuvo entregando unas mochilas a un grupo que van a ser brigadistas en caso de sismo. Creo que es muy importante, volviendo a esto de lo pequeño. No es pequeño, no es menor, vivimos en una zona sísmica, desconocemos este tema. A veces quienes asumen el tema con responsabilidad son los docentes en la escuela primaria sobre todo, pero el resto de la sociedad no.
Esta mochila que ha entregado hoy día el municipio, que es una mochila, podríamos decir una bolsa simbólica, pero que nos dice qué tenemos que poner adentro, que nos está diciendo estemos atentos, son pocas cosas, pero pueden salvar una vida. El último punto que dice la bolsa es un silbato, y lo hemos visto en estos días en México. Las personas que tuvieron al alcance algún objeto para poder hacer un sonido estando bajo los escombros son las que se salvaron. Entonces el silbato no es casual, es eso que me ayuda a hablar desde el encierro. En síntesis es prevención. Yo trato de acordarme cuándo fue la última vez que en el departamento se hizo prevención respecto al tema de la eventualidad de un sismo. No me acuerdo. No. Además genera algo muy interesante, porque cuando armamos las brigadas tenemos nuestro responsable de manzana, empezamos a conocernos de nuevo con el vecino, empezamos a hablar, que es uno de los temas que tomamos nosotros en algún programa, esto de estoy con mi vecino, no es que vivo en ese lugar y me encierro en mi casa, en la reja, etcétera. No, tengo un vecino al cual a veces puedo ayudar y que otras veces me va a ayudar. Recordemos cuando no teníamos, y esto va a demostrar la edad, no quiero, pero bueno, cuando no teníamos supermercado a las 24 horas, que teníamos que pedir una taza de azúcar al vecino. Hoy esas cosas por ahí no pasan y eso hace que no les conozcamos la cara a nuestro vecino. Propongámonos conocer un vecino, por lo menos en los próximos 15 días, en esto de que tenemos que votar y queremos saber qué somos y hacia dónde vamos, por lo menos conocer un vecino de los que hoy no sabemos que está ahí, en la casa de al lado, 3 casas hacia allá, y por ahí hace muchos años, me pasó la semana pasada, ¿no? Fui a comprar el diario y conocí a un vecino, un radical, que estaba comprando el diario porque necesitaba un dato y le digo, yo se lo voy a dar. Vivíamos a 2 casas y no nos conocíamos. La verdad que me dio vergüenza, dije, tengo que trabajar esto, porque a pesar de que uno hace campaña, cree que el entorno de la casa no es un lugar. Claro que es el lugar que hemos elegido para vivir y es el lugar donde tenemos que afincarnos por nuestros seres queridos. Sin duda que sí. La única manera que, y esto no nos vamos a cansar de repetirlo, que vamos a poder empezar a cambiar nuestro entorno es volviendo a ocupar los espacios públicos. Ocupemos los espacios públicos con nuestros vecinos, conozcámonos. Esa es la manera casi mágica. La magia es casi porque la magia no existe, en el sentido de que vamos a evitar el tema de la inseguridad, el tema de la droga, el tema de la violencia, paso a paso, pero involucrándonos. 2 cosas, chicos. A ver, la primera, lo escuchaba el doctor Puerta cuando dice ocupemos los espacios públicos. Luján está quedando cada día más bonito. El centro de Luján está precioso, y ahora hay bancos en la avenida San Martín para que nos podamos sentar. Ocupemos esos bancos. Vamos en la tarde otra vez a animarnos a la ciudad. Y la segunda, quiero comentarles brevemente que les manda a ustedes dos y a todo el grupo un fuerte abrazo a una persona que no pudo salir al aire porque está llorando. Dice, yo ahora entiendo por qué tanto la diputada como el doctor son humildes. Me narra que en la semana que pasó, a las 2 de la tarde aproximadamente, le tocaron la puerta a 4 cuadras de la radio aquí, al señor José Félix Ricardi. Cuando abrió quien estaba en la puerta, el señor presidente de los argentinos, el ingeniero Mauricio Macri. Dice, yo no podía creer, quería mirar si no era una broma, algo que me estaban haciendo. Lo único que pude hacer, dice, fue abrazarlo y decirle, perdón por lo poco que tengo para ofrecerle, pero gracias por tocar mi puerta. El ingeniero entró, este abuelo tiene una canchita de bochas en el fondo, y jugó un partido de las bochas con él. Dice, me puedo morir tranquilo, entiendo que es un buen tipo, ayúdenlo a que termine bien. Ese es el mensaje de un abuelo de 82 años. Bueno, ya que estás con las bochas, recordemos que mandamos al equipo, o sea, colaboramos con los chicos que ya se habían ganado el lugar para ir al torneo argentino. Sabemos que ganaron el primer partido y que era muy difícil. Contra Buenos Aires. Una foto muy linda del estadio donde están en Santa Fe. Es un gusto haber colaborado para que este grupo de deportistas que representan a la provincia, pero que son de Luján, nosotros hemos puesto un granito de arena para que ellos estén allí, y todos los vecinos desde el otro lado que alienten y que conozcan este deporte, que tiene mucho para dar para las mujeres, para todas las edades, según nos comentaban la semana pasada. Bueno, creo que nos hemos excedido como siempre. Pero bueno, teníamos un invitado, aunque telefónico, con una charla muy intensa, podríamos seguir. Dejamos pendiente el tema sismo, lo vamos a seguir tratando, lo vamos a tratar mucho sobre la página de Facebook. Tenemos que ser responsables con nosotros,
con nuestros vecinos. A veces dejamos cosas en mal lugar, sobre los techos, que cuando se caen sobre un vecino pueden ocasionar problemas. Entonces seamos cuidadosos, recordemos dónde vivimos. Esa pequeña acción que hacemos cada uno en nuestro lugar es para el bien de todos. Y como vos decís, Luján está muy lindo, el día está hermoso, así que vamos a disfrutarlo. Un gran abrazo para todos.